Hola, estoy en la Torre de Prendes, en el concejo de Carreño. Este edificio tiene más de 8 siglos de historia y es una de las joyas de la arquitectura militar de la Edad Media. Estaba preparado para aguantar el ataque de feroces guerreros, pero ahora está sufriendo un ataque mucho más despiadado y peor, el de la contaminación, que está desintegrando sus piedras. La torre se construyó entre los siglos XII y XIII, aunque según algunos expertos pudo levantarse sobre otra defensa anterior, una de las construidas durante el Reino de Asturias para defender la costa de los ataques de vikingos y piratas del sur, o incluso puede que sus cimientos sean aún más antiguos, de la época del Imperio Romano. En cualquier caso, no se trata de una torre de un señor local hecha por una cuadrilla de obreros que tanto hacían una casa que una cuadra o levantaban una torre para el hombre más rico de la parroquia. Su diseño desvela la mano de un maestro de primer orden en el arte de la arquitectura militar de la época gótica. Esto se puede ver con facilidad en las numerosas saeteras, que cubren todos los ángulos y están diseñadas de tal forma que los defensores podían disparar sin estorbarse unos a otros. La torre estaba preparada para aguantar el ataque de un ejército de la Edad Media, pero en lo que no pensó su creador es que sufriera el ataque de la contaminación. Algunas piedras sufren más que otras. En el caso de la Torre de Prendes, lo peor es que las que están sufriendo mayor daño son aquellas que forman las esquinas, la puerta y la ventana, estructuras fundamentales para que el edificio, o lo que queda de este edificio, se mantenga todavía en pie. Los sillares se están transformando en arenilla a gran velocidad, afectados por el mal de la piedra. Los daños se pueden ver con claridad en las piedras que forman el arco de la puerta. A este ritmo no sería de extrañar que partes esenciales del edificio comenzaran a ceder. Si esto ocurre, perderíamos una de las últimas torres de la Edad Media de Asturias.